Por más que esté apagado, igual tengo 110 voltios. Si yo toco eso, me va a llevar una descarga. Bienvenidos sean todos a otro video más de su canal Aprende Mirando. Amigos, hoy por aquí, como les prometí, sigo con la temática de electricidad. Les traigo un video bastante importante. Es un video que nos va a brindar seguridad a la hora de hacer instalaciones eléctricas y a la hora de hacer alguna reparación a estas mismas instalaciones eléctricas. Son normas que hay que cumplir en electricidad y por más tonta que parezcan o por más que las cosas las conectemos a nuestra manera y funcionen, porque así vimos que lo hacían, porque así nos enseñaron, porque así lo hicimos y no funcionó, tienen que recordar que hay maneras correctas e incorrectas de hacer las cosas. Y una de ellas es esta, y es la manera correcta de hacer una instalación de un circuito de una lámpara. Vean que es muy fácil, muy sencillo, muy básico, pero recuerden que es electricidad y la electricidad es peligrosa. Entonces hay que tomar todas las previsiones posibles para evitar futuros accidentes. Lo que les voy a explicar hoy es que vean que aquí hay conexiones. Ya en un video anterior les expliqué cómo se hace un circuito de lámpara. Es que este interrumpe una línea y nos prende y nos apaga esta. Aquí llega fase y neutro, el foco aquí. Este es el señal que nos prende y apaga. Pero entonces aquí hay una manera correcta de conectar los cables. Una manera correcta de conectar la fase y el neutro. Y les voy a explicar cuál es y por qué y qué riesgos nos ahorramos con una correcta instalación. Bueno, por aquí yo tengo lo que es un circuito de lámpara ya hecho. Entonces tenemos las fuentes de alimentación, que es fase y neutro. La diferencia de potencial entre fase y neutro es de 110 voltios, que es el voltaje con el que se trabaja en mi país residencialmente. Aquí tenemos que se deriva de la fase un cable. Esto significa que no se une con el neutro, sino que pasa por encima. Nos llega a este punto. Esto que tenemos aquí representa el switch, que es este señor que está aquí. Prende y apaga. Entonces este switch nos une y nos deja pasar el voltaje, o se abre y no permite el paso. Aquí tenemos el neutro que va directo hacia el foco. Esto representa aquí el foco, o sea, el socket con el foco ya puesto. Tenemos neutro directo y tenemos fase por aquí. Entonces entre las dos nos hacen un circuito de 110 voltios. Pero aquí está abierto. Tengo yo que presionar el switch para que el circuito se cierre y la lámpara funcione. Vean que aquí se interrumpe la fase y el neutro directo. Eso es importante aclararlo y que lo tengan en cuenta. ¿Por qué es importante tener en cuenta que debemos interrumpir la fase y no el neutro? O sea, que nosotros cuando demos clic quitemos la fase y nos quede solamente el neutro directo. Porque este señor está conectado aquí, ¿verdad? Si nosotros queremos cambiarlo o queremos cambiar el propio socket, recuerden que vamos a tener los cables aquí, ¿verdad? Necesitamos soltar los cables y vamos a trabajar con corriente. Si nosotros aquí estamos interrumpiendo la fase, o sea, necesitamos cambiar el foco, nosotros le damos aquí, se abre, ya no deja pasar la corriente, el voltaje. Entonces aquí tendríamos solamente el neutro. Quiere decir que ya no tendríamos riesgo de electrocución porque tenemos el neutro. Y recuerden que el voltaje de neutro, lo ideal es que sea cero o lo más cercano posible a cero. Tranquilamente nosotros podemos sacar el foco, ya no tendríamos corriente aquí y podríamos sacar los cables sin correr riesgo de electrocución. Entonces es importante que nosotros interrumpamos la fase, porque si nosotros interrumpimos el neutro y vamos a cambiar el socket, quiere decir que la línea directa que va a llegar aquí va a ser la fase. Entonces siempre habrá un voltaje peligroso aquí. Y cuando nosotros estemos cambiando, vean que si nosotros le damos vuelta y tocamos esto aquí, nos vamos a llevar un corrientazo posiblemente mortal, porque esto es corriente alterna de 110 voltios. Entonces vamos a recibir o un buen choque, o si tenemos problemas cardíacos o algo así, vamos a sufrir quemaduras, podemos sufrir un paro cardíaco también. Por más exagerado que suene, tienen que tener eso en cuenta. Podemos llevarnos un buen susto. Y si nosotros necesitamos cambiar esto y por accidente tocamos el cable o tocamos alguno de estos bornes, también vamos a recibir una descarga. Cosa que podemos evitar interrumpiendo aquí lo que es la fase. Otro problema es que si nosotros tenemos aquí un foco LED, no sé si ustedes han visto que quedan focos LED que se prenden y se apagan, se prenden y se apagan. Por más que lo tengamos apagado, él titila. Es por lo mismo, porque interrumpimos el neutro y no la fase. Entonces siempre hay una corriente aquí constante llegando al foco. Entonces como ellos tienen, a diferencia de esto, ellos tienen una tarjeta, una placa de circuito, una tarjeta, allí hay condensadores y esos condensadores se cargan y se van descargando y eso es lo que hace que entonces vamos a hacerles la conexión para mostrarles qué puede pasar y para que vean que queda con un voltaje aquí. Entonces vamos a hacerla de la manera incorrecta y de la manera correcta. Algo que les iba a mostrar con esto aquí es que estos dos puntos
que son los que alimentan el socket, también tienen una manera correcta de hacerse y una manera incorrecta. Entonces vean que aquí lo tengo en medición de corriente continua para mostrarles algo. Este que está aquí es el burner que se conecta con el de en medio, que es este que está aquí. Vean que tiene continuidad y con este no. Y si yo lo pongo aquí, se vean que me da continuidad con la rosca, pero no con el de en medio. Los cables que llegan aquí a este señor, también el neutro debe ir a este que se comunica con la rosca y la fase al punto de en medio, para que cuando yo saque el foco, esta rosca no tenga voltaje. O sea, es otra manera de prevenir un error por si acaso hay una mala instalación. Tranquilamente yo podría tocar aquí, pero recuerden que está en contacto con el neutro. En cambio, si aquí yo conectara la fase y yo tocara esto aquí por algún error, estaría recibiendo una descarga. Entonces, bueno, vamos a organizar todo para hacer la instalación. Aquí yo tengo los cables previamente preparados, cortados, y entonces dijimos que este que es el más largo lo voy a usar de neutro. Lo voy a poner directo. Dijimos que el neutro va en este, que es el que está en continuidad con la rosca. Entonces colocamos nuestro neutro aquí. Recuerden que esto es un ejemplo. Estos cables también llevan una... O sea, no es que ustedes van a poner cualquier color en cualquier sitio. O sea, que van a poner rojo, neutro, azul tierra. No, eso lleva una nomenclatura que es la que nos dice, según el país, la norma con la que trabaje el país, qué color representa cada cosa. Por ejemplo, el rojo representa fase, el negro representa fase también. El neutro lo representa el color blanco, la tierra el color verde. En este caso, como ejemplo, lo voy a hacer con el cable que tengo yo aquí a la mano. Nos decía el diagrama que lo otro que debemos conectar es la fase. Entonces la fase la vamos a colocar aquí y ya tendríamos lo que es fase y neutro. Si ustedes lo hacen de otra manera, igual les va a funcionar, o sea, si lo invierten, pero no es lo ideal. Entonces ese que acabo de conectar es el de aquí en medio. Entonces ya tenemos el neutro directo. Según el diagrama nos decía que ahora debemos conectar el switch, que el switch es el que nos va a interrumpir la fase. Vean que aquí tenemos los dos puntos. Recuerdan que unimos, separamos. Uno de estos puntos es el que le va a llevar el voltaje que nosotros dejemos pasar al foco, que sería este punto. Esto es indiferente si lo colocamos aquí o aquí. Es lo que hace es unir y separar. Aquí tenemos el otro cable, que es la fase, o sea, la interrumpimos con el switch, tal cual se los expliqué en el diagrama. La colocamos aquí y apretamos. Ya tenemos armado lo que es el circuito. Tenemos neutro directo y tenemos fase interrumpida. Ahora solo nos falta lo que es la alimentación, que la vamos a sacar de aquí. Vean, aquí tenemos una fuente de alimentación y aquí tenemos para medir en voltaje de corriente alterna, que es esto que está aquí. Entonces aquí tenemos 116 voltios. Entonces allí vamos a colocar nuestro neutro y nuestra fase. Entonces ya aquí estamos alimentando lo que es el circuito con fase y neutro. Colocamos el foco, ahí ya lo tenemos alimentado, lo apagamos, lo prendemos. Pero aquí no sabemos cuál es fase y cuál es neutro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Eso es lo que vamos a buscar. Vamos a apagar aquí y vamos a buscar la fase y el neutro. Esto que yo tengo aquí es un detector de voltaje y él nos va a decir en qué cable está la fase y en qué cable está el neutro. Esto es muy barato y se lo recomiendo porque es de mucha utilidad. Entonces colocamos aquí y no pasa nada. Colocamos aquí y vean que titila y suena. Entonces me quiere decir que este es la fase. Entonces recuerden, este que está aquí es la fase y este es el neutro. Esta es la fase y vean que la fase es la que está directa. Entonces aquí está mal conectado. Deberíamos invertir aquí para que la conexión sea correcta. Entonces vean, ahí está apagado. Aquí nosotros nos confiamos, está apagado, no hay corriente, no hay voltaje. Entonces vamos a ver si eso es verdad. Ponemos aquí el tester y vamos a ver si eso es cierto. Entonces vamos a medir, a ver qué es lo que pasa. Vamos a desconectar esto aquí porque voy a necesitar este espacio para que saquemos el neutro. Entonces sabemos que el de abajo es la fase, entonces necesitamos buscar neutro. Aquí tenemos el neutro. Y vean qué pasa cuando yo mido la rosca del foco. Por más que esté apagado, igual tengo 110 voltios. Si yo toco eso, me va a llevar una descarga. Vean, prendo, prende. Tenemos voltaje igual. Vean. Y si apago, tenemos voltaje igual. ¿Por qué? Porque tenemos la fase directa, no la estamos interrumpiendo. Entonces ahora vamos a invertir esto aquí. Este aquí y ponemos este aquí. Entonces con esto, ¿qué pasó? Ahora el que tiene fase es el que va al switch. Si yo pongo esto aquí, vean que está apagado y no tenemos voltaje. Entonces ahora sí es seguro tocarlo. Vean que no me va a pasar nada. Entonces ya puedo cambiar el foco,
ya no tengo voltaje aquí. Aquí lo que tengo es neutro, que es el que va directo. Entonces, si yo le doy aquí, vean que enciende. Y igual aquí no tiene voltaje, vean, aquí nunca va a tener voltaje. Bueno, pues que no se ve bien. Aquí nunca va a tener voltaje porque aquí, a la parte que está en continuidad con la rosca, yo estoy conectándole el neutro. Vean. Si yo toco aquí, no tiene voltaje porque ese es neutro. Pero si toco aquí, tengo el voltaje, que es la punta en medio. Entonces vamos a apagar aquí. Vamos a ver, bueno, esto se calentó. Por eso es que estos bombillos no se usaron más, estos focos. Y entonces si yo toco aquí en medio, no tengo voltaje, porque lo estoy interrumpiendo aquí. Pero si yo le doy aquí, tengo 117 voltios. Entonces esa es la importancia de conectar bien un circuito de lámpara, conectando el neutro donde va y la fase donde va. Por eso hay que seguir las normas. Entonces aquí de esta manera ya yo puedo conectar un foco LED y va a permanecer apagado cuando yo lo apague y va a prender cuando lo prenda. Pero como estaba antes, que estaban invertidos, yo colocaba un foco LED aquí y lo apago y posiblemente él me iba a estar titilando. Entonces no sé si les ha pasado eso, y si les pasa, bueno, ya saben cómo solucionarlo. Bueno amigos, si les gustó el video, suscríbanse, denle like, comenten, ayuden a que YouTube me tome en cuenta, que el algoritmo promocione mis videos, de esa manera poder acercarnos más a la meta de monetizar el canal. Y bueno, una vez monetizado, obviamente eso me va a ayudar a seguir adquiriendo materiales para elaborar mejores videos y hacer videos de muchas cosas, poder seguir explicando muchas más cosas. Suscríbanse, es gratis, no les cuesta nada, denle like, comenten y compartan este video con sus amigos. Saludos y hasta la próxima.